el faro que guía a los ciudadanos de la República de Panamá en su lucha por reivindicaciones sociales y patrióticas fue la búsqueda de soberanía y justicia en relación con la influencia estadounidense en el país. A lo largo del siglo XX, especialmente durante las décadas de 1950 y 1960, surgieron movimientos sociales y patrióticos, impulsados por la necesidad de autonomía y por la percepción de un trato desigual en su propio territorio, particularmente en la zona de Canadá. El periodo revisionista y abolicionista en Panamá, que se extendió principalmente desde los años 1940 hasta la década de 1970, fue una etapa marcada por la resistencia contra las condiciones impuestas en los tratados con Estados Unidos, especialmente el Tratado Ay-Bana-Varilla de 1903. Este tratado cedía el control y jurisdicción de la zona del canal a los Estados Unidos, y los ciudadanos panameños fueron marginados en su propio país. Panamá quería recuperar su control sobre el canal y sobre su territorio. La llamada zona del canal, que se consideraba una zona excluida para los panameños bajo administración estadounidense. Los panameños experimentaban discriminación y un trato desigual en la zona del canal, en comparación con los empleados estadounidenses. Esto generaba tensiones y el deseo de una igualdad de derechos en su propio país. Inspirados por las luchas de otras naciones y por el contexto de descolonización en América Latina, los panameños desarrollaron un fuerte movimiento patriótico para rechazar la intervención extranjera y exigir mejores condiciones sociales y laborales. Eventos claves. Día de los Mártires, 9 de enero de 1964. Fue un momento fundamental en el que estudiantes panameños marcharon para izar la bandera de Panamá en la zona del canal, lo que generó enfrentamientos y causó muerte de varios estudiantes. Este evento aumentó la presión sobre Estados Unidos para negociar una nueva relación con Panamá. Tratado Torrijos-Carter, 1977. Las luchas y presiones sociales finalmente llevaron a la firma de Estados Unidos, que estipularon la transferencia de la zona del canal y de la zona del canal a Panamá. En 1969, esto fue el logro de luchas patrióticas y el símbolo de la soberanía nacional. El faro que guió a los ciudadanos panameños fue en esencia el ideal de soberanía e igualdad en su propio territorio, impulsado por un deseo profundo de justicia y autonomía. La lucha patriótica culminó con la recuperación del canal, marcando el fin de una era de intervención extranjera y consolidando la identidad y el orgullo nacional panameño. Se inició el periodo revisionista. El Tratado Ay-Bana-Varilla le otorgaba a Estados Unidos el control sobre el canal y sus instalaciones, lo que limitaba la soberanía de Panamá sobre una franja considerable de su propio territorio. La zona del canal era administrada como un enclave estadounidense dentro de Panamá, y los ciudadanos panameños se sentían como extranjeros en su propio suelo. Durante el siglo XX surgieron movimientos patrióticos que buscaban reivindicar la soberanía de Panamá y mejorar las condiciones de la vida de los panameños. Estos movimientos se inspiraron en las luchas de otros países en América Latina y el Caribe por la independencia y la justicia social. Los tratados y concesiones desiguales con Estados Unidos se volvieron cada vez más impopulares en Panamá. Además del contexto de descolonización y movimientos de derechos civiles a nivel mundial, incentivó la demanda panameña por una revisión de los términos de su relación con Estados Unidos. ¿Cuándo se inició el periodo revisionista? El periodo revisionista comenzó formalmente con las revisiones de los tratados en la década de 1940. En 1936 se firmó el Tratado Arias-Roosevelt, que eliminaba la cláusula de intervención unilateral de Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá. Sin embargo, este tratado no abordó el tema del control de la zona del canal. A mediados del siglo XX hubo múltiples protestas, movilizaciones y negociaciones para obtener un trato más justo y una mayor soberanía. Entre los eventos más destacados están protestas de 1947. La oposición panameña a la presencia militar estadounidense se manifestó en grandes protestas cuando Estados Unidos intentó mantener las bases militares en Panamá. Después de la Segunda Guerra Mundial, las protestas llevaron al rechazo del convenio de bases. Culminación del periodo revisionista.
El periodo revisionista alcanzó su clímax con la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, que establecieron la devolución gradual del control del canal y de la zona canal a Panamá. Culminando en 1999, estos tratados representaron el éxito de una lucha por la soberanía y fueron un logro histórico del nacionalismo panameño. El periodo revisionista fue un tiempo de lucha por la reivindicación de los derechos y de la soberanía de Panamá sobre su propio territorio, impulsado por el deseo de justicia y de control sobre el canal. Este periodo marcó un antes y un después en la historia panamá. El faro que guía a los ciudadanos de la República de Panamá en su lucha por reivindicaciones sociales y patrióticas fue la búsqueda de soberanía y justicia en relación con la influencia estadounidense en el país. A lo largo del siglo XX, especialmente durante las décadas de 1950 y 1960, surgieron movimientos sociales y patrióticos, impulsados por la necesidad de autonomía y por la percepción de un trato desigual en su propio territorio, particularmente en la zona del canal. El periodo revisionista y abolicionista en Panamá, que se extendió principalmente desde los años 1940 hasta la década de 1970, fue una etapa marcada por la resistencia contra las condiciones impuestas en los tratados con Estados Unidos, especialmente el Tratado Ay-Bana-Varilla de 1903. Este tratado cedía el control y jurisdicción de la zona del canal a los Estados Unidos, y los ciudadanos panameños fueron marginados en su propio país. Panamá quería recuperar su control sobre el canal y sobre su territorio. La llamada zona del canal, que se consideraba una zona excluida para los panameños bajo administración estadounidense. Los panameños experimentaban discriminación y un trato desigual en la zona del canal, en comparación con los empleados estadounidenses. Esto generaba tensiones y el deseo de una igualdad de derechos en su propio país. Inspirados por las luchas de otras naciones y por el contexto de descolonización en América Latina, los panameños desarrollaron un fuerte movimiento patriótico para rechazar la intervención extranjera y exigir mejores condiciones sociales y laborales. Eventos claves. Día de los Mártires, 9 de enero de 1964. Fue un momento fundamental en el que estudiantes panameños marcharon para izar la bandera de Panamá en la zona del canal, lo que generó enfrentamientos y causó muerte de varios estudiantes. Este evento aumentó la presión sobre Estados Unidos para negociar una nueva relación con Panamá. Tratado Torrijos-Carter, 1977. Las luchas y presiones sociales finalmente llevaron a la firma de Estados Unidos, que estipularon la transferencia de la zona del canal y de la zona del canal a Panamá. En 1969, esto fue el logro de luchas patrióticas y el símbolo de la soberanía nacional. El faro que guió a los ciudadanos panameños fue en esencia el ideal de soberanía e igualdad en su propio territorio, impulsado por un deseo profundo de justicia y autonomía. La lucha patriótica culminó con la recuperación del canal, marcando el fin de una era de intervención extranjera y consolidando la identidad y el orgullo nacional panameño. Se inició el periodo revisionista. El Tratado Ay-Bana-Varilla le otorgaba a Estados Unidos el control sobre el canal y sus instalaciones, lo que limitaba la soberanía de Panamá sobre una franja considerable de su propio territorio. La zona del canal era administrada como un enclave estadounidense dentro de Panamá, y los ciudadanos panameños se sentían como extranjeros en su propio suelo. Durante el siglo XX surgieron movimientos patrióticos que buscaban reivindicar la soberanía de Panamá y mejorar las condiciones de la vida de los panameños. Estos movimientos se inspiraron en las luchas de otros países en América Latina y el Caribe por la independencia y la justicia social. Los tratados y concesiones desiguales con Estados Unidos se volvieron cada vez más impopulares en Panamá, además del contexto de descolonización y movimientos de derechos civiles a nivel mundial. Incentivó la demanda panameña por una revisión de los términos de su relación con Estados Unidos. ¿Cuándo se inició el periodo revisionista? El periodo revisionista comenzó formalmente con las revisiones de los tratados en la década de 1940. En 1936 se firmó el Tratado Arias-Roosevelt,
que eliminaba la cláusula de intervención unilateral de Estados Unidos en los asuntos internos de Panamá. Sin embargo, este tratado no abordó el tema del control de la zona del canal. A mediados del siglo XX hubo múltiples protestas, movilizaciones y negociaciones para obtener un trato más justo y una mayor soberanía. Entre los eventos más destacados están protestas de 1947. La oposición panameña a la presencia militar estadounidense se manifestó en grandes protestas cuando Estados Unidos intentó mantener las bases militares en Panamá. Después de la Segunda Guerra Mundial, las protestas llevaron al rechazo del convenio de bases. Culminación del periodo revisionista. El periodo revisionista alcanzó su clímax con la firma de los tratados Torrijos-Carter en 1977, que establecieron la devolución gradual del control del canal y de la zona del canal a Panamá. Culminando en 1999, estos tratados representaron el éxito de una lucha por la soberanía y fueron un logro histórico del nacionalismo panameño. El periodo revisionista fue un tiempo de lucha por la reivindicación de los derechos y de la soberanía de Panamá sobre su propio territorio, impulsado por el deseo de justicia y de control sobre el canal. Este periodo marcó un antes y un después en la historia panameña. El periodo abolicionista en la historia de Panamá comenzó mediados del siglo XIX, impulsado principalmente por factores sociales, económicos, políticos, tanto internos como externos. La abolición de esclavitud en Panamá fue parte de un movimiento más amplio que se dio en toda América Latina y que buscaba eliminar el sistema esclavista que había prevalecido desde la colonización. ¿Por qué inició? Por las influencias externas, la independencia de Haití en 1804, el movimiento abolicionista en Europa y las precisiones de países como Gran Bretaña, que abolió la esclavitud en colonias en 1833, influyeron en el resto de América. Movimientos internos, intelectuales y líderes liberales panameños comenzaron a promover ideas de libertad, igualdad y derechos humanos. La esclavitud también empezó a ser vista como un sistema incompatible con el progreso económico. Cambios económicos. Con la construcción del ferrocarril transísmico en Panamá a partir de 1850, se necesitaba una fuerza laboral libre y barata, lo que empujó a las autoridades a considerar nuevas formas de organizar el trabajo. ¿Cuándo se dio? La abolición de la esclavitud en Panamá se concretó en 1851, cuando el Estado colombiano, al cual pertenecía Panamá en ese momento, decretó la liberación de todos los esclavos. La medida tuvo un impacto social y marcó un hito en la historia del país al abrir la puerta para cambios en... Buenas, soy Jaime Aguilar y les hablaré en qué consistió y culminó el periodo abolicionista de la historia de Panamá. El periodo abolicionista en la historia de Panamá fue una etapa crucial en la lucha por la emancipación de los esclavos africanos, que había sido llevados en territorios desde la época colonial. Este movimiento comenzó a consolidarse en el siglo XIX, en un contexto de influencia de las ideas de libertad y derechos humanos provenientes de las revoluciones americanas y francesas, además de la lucha de la independencia en América Latina. En ese sentido, el movimiento abolicionista en Panamá formó parte de un esfuerzo regional más amplio para acabar en la esclavitud de la región. Durante la época de la Gran Colombia, de la cual Panamá formaba parte, empezaron a haber iniciativas abolicionistas impulsadas por figuras políticas y sociales que definían la libertad y derechos de los esclavos. En 1821, cuando Panamá se independizó de España, las aspiraciones de libertad se extendieron a varios sectores de la sociedad.
Sin embargo, la abolición total no se logró de inmediato. Con la disolución de la Gran Colombia y la unión de Panamá a Colombia, el país se alineó con las políticas abolicionistas que Colombia implementaba. En 1851, el gobierno de Colombia promulgó la abolición de la esclavitud en todo su territorio, lo cual incluía Panamá. Esto representó el fin oficial de la esclavitud en el país y dio lugar en la libertad de los últimos esclavos, que aún vivían en condiciones de servidumbre. Consecuencias y desafíos post-abolición. Aunque la abolición representó una victoria simbólica y legal, la realidad económica y social para los afrodescendientes liberados en Panamá fue compleja. Muchos antiguos esclavos y sus descendientes enfrentaron pobreza, exclusión y discriminación. La falta de acceso a tierras, educación y oportunidades laborales perpetuó la marginalización de esta población. A pesar de estos desafíos, la comunidad afrodescendiente continuó contribuyendo significativamente a la cultura, economía y sociedad panameña. Posteriormente, la llegada de inmigrantes afrocaribeños durante la contribución del Canal de Panamá en el siglo XX incrementó la presencia y la diversidad de la población afrodescendiente en el país, enriqueciendo aún más la identidad cultural de Panamá. ¿Cuáles fueron las luchas más emblemáticas que lo representan? Periodo abolicionista de la historia de Panamá. El periodo abolicionista en Panamá, que corresponde a la lucha por la abolición de la esclavitud en el país, se desarrolló en el contexto de los movimientos antiesclavistas que tuvieron lugar en América Latina y el Caribe en el siglo XIX. Panamá, en ese entonces parte del Imperio Español y luego de la Gran Colombia, experimentó varias luchas emblemáticas y momentos clave en el proceso de abolición. A continuación se destacan algunas de las más significativas. La Revolución de 1821 y la independencia de Panamá. Panamá se independizó de España en 1821 y pasó a formar parte de la Gran Colombia. En este contexto, la abolición de la esclavitud fue un tema relevante dentro de los movimientos republicanos. Durante este periodo, en el marco de la independencia, se iniciaron las discusiones sobre los derechos humanos y la libertad, lo que impulsó el debate sobre la esclavitud. 2. La Ley de Abolición de la Esclavitud en Colombia, 1851. Aunque Panamá era parte de la República de Colombia, la ley que abolió la esclavitud en el país se promulgó en 1851, bajo la presidencia de José Hilario López. Esta ley fue uno de los hitos más importantes para los afrodescendientes de la región, incluidos los habitantes de Panamá. Aunque Panamá tenía una población esclava relativamente pequeña en comparación con otros territorios, la ley de 1851 significó la liberación de los esclavizados en el territorio panameño. 3. La revuelta de los cimarrones y la resistencia africana. A lo largo del periodo colonial hubo varias sublevaciones y revueltas de cimarrones, es decir, esclavos que huían y formaban comunidades libres en las selvas y montañas del istmo. Estos cimarrones jugaron un papel fundamental en la lucha por la libertad, ya que resistieron tanto a las autoridades españolas como a los locales, demostrando una lucha constante por la autonomía y la libertad, aunque estas revueltas no siempre estuvieron directamente conectadas con el movimiento abolicionista formal. Se representaba una resistencia clave al sistema esclavista. 4. El rol de la Iglesia y los movimientos intelectuales. Durante el siglo XIX, algunos grupos, incluidos intelectuales y líderes religiosos, apoyaron la causa abolicionista. En Panamá, la Iglesia Católica y algunos sectores de la élite comenzaron a cuestionar el sistema esclavista, influenciados por las ideas liberales de la época y los movimientos en otras partes del continente. Sin embargo, este apoyo no siempre fue unánime, ya que muchos sectores conservadores defendían la esclavitud por motivos económicos. 5.
el movimiento abolicionista en las nuevas Provincias Unidas de la Nueva Granada. Aunque este movimiento no fue exclusivo de Panamá, la región jugó un rol en los debates que se dieron dentro de la República de la Nueva Granada, actual Colombia, que incluían a Panamá. Los debates y las luchas sociales por los derechos de los esclavizados también influyeron en la región, donde una parte de la población promovía la liberación de los esclavos y el fin del sistema esclavista. En resumen, la lucha abolicionista en Panamá fue parte de un movimiento más amplio en América Latina y influenciado por las ideas de la libertad y la igualdad que emergieron durante el siglo XIX. Aunque no hubo grandes rebeliones abolicionistas como en otras partes del continente, la lucha de los cimarrones, las vueltas locales y las reformas legislativas en la Gran Colombia, como la Ley de 1851, marcaron este periodo histórico clave para los derechos de los afrodescendientes en Panamá.